Buen día tengan todos. Quisiera agradecer al comité organizador por la invitación. En los siguientes 10 minutos vamos a hablar sobre el síndrome de rumiación en pediatría. Desde el punto de vista y a manera de introducción, la palabra rumiación viene del latín rumiare, que significa segunda masticación que producen los animales llamados rumiantes, cuyo aparato gástrico tiene diferentes cavidades. Es importante que conozcan la connotación que para otros especialistas, sobre todo los que trabajan salud mental, de la palabra rumiación, que es diferente a la que estamos acostumbrados a trabajar nosotros. Para motivo de esta charla hablaremos sobre la rumiación en niños y adolescentes, y para Roma 4 debe cumplir los siguientes criterios: que sea una regurgitación repetida o expulsión del alimento. Algo bien importante que va a ayudarnos a diferenciar si se trata de una rumiación o algún otro tipo de trastorno funcional digestivo es que el tiempo que ocurre el episodio. Usted debe preguntarle al paciente, si tuviera un cronómetro, exactamente cuánto tiempo desde que ingiere el alimento hasta que ocurre la rumiación ocurre. Importante que no se produce durante el sueño y no está precedido por arcadas ni náuseas. Pareciera ser que con los criterios de Roma el diagnóstico fuera sencillo. Sin embargo, ya por series publicadas y estudios, quizás Roma 5 cambie esto un poco, se ha encontrado que puede coexistir con otros síntomas e incluso con coexistencia de algún otro tipo de trastorno funcional digestivo. Tal como lo demuestra esto un estudio de adultos publicado en Gastroenterology de Josephson, donde vemos cómo la rumiación puede coexistir con otros tipos de trastornos funcionales. En este estudio de Yahid, ¿verdad? Igual podemos notar la asociación con otros tipos de síntomas, ¿verdad? Como náusea, dolor abdominal, distensión abdominal, y esto pudiera hacernos dudar de que la probabilidad de que se tratara de un síndrome de rumiación. Lo importante es que quede en su mente que en rumiación difieren un poquito los criterios con lo que se ha encontrado actualmente en los estudios. La real prevalencia desconocida. Este estudio igual de Rashid Shahid, ¿verdad? Ha encontrado una prevalencia casi similar en masculinos y femeninos, en esta serie grande de pacientes. Igualmente estudió la asociación con comorbilidades, encontrando que un porcentaje grande de pacientes se encontraba una comorbilidad asociada, tipo sobre todo los trastornos de índole psicológicos, ¿no? Problemas de desórdenes, estrés traumáticos, etcétera. Conocemos igualmente desde el punto de vista epidemiológico que existe un factor gatillante, que la gran mayoría, casi por arriba del 40%, se ha asociado con una etiología de índole infeccioso, pero puede coexistir trastornos infecciosos, sobre todo estrés emocionales, daño físico o una combinación de ambos. Es una condición que preocupa, pero ¿por qué nos debe preocupar? Porque lo demorado en que se hace el diagnóstico. Son varias series que hemos encontrado donde la media del momento en que inicia los síntomas, el diagnóstico, puede demorar arriba de 2 años, ¿no? Esto va a traer en ese tiempo una gran inestabilidad intrafamiliar desde el punto de vista de ausentismo escolar y ausentismo laboral. Esto es un estudio más reciente de Aida Jiménez, donde básicamente encontró casi lo mismo que el anterior, casi un promedio de edades diagnósticos a que se hizo, que inició los síntomas de 2 a 3 meses, ¿no? Y también estudió la media de la cantidad de pruebas que se hacían, casi de 8.1 pruebas por paciente, casi similar a este estudio de Aliotto y Di Lorenzo, donde encontró casi una media de 8.8 pruebas por paciente y un promedio en cuanto a costo por paciente casi llegando a los $20,000. Desde el punto de vista de su fisiopatología, al ser un trastorno del eje cerebro-intestino, va a haber un factor gatillante que va a condicionar manifestaciones a nivel gástrico e intestinal, específicamente en la fase de fundus, donde ocurre la acomodación gástrica, conllevando a un aumento igualmente aumento de las relajaciones transitorias del esfínter, una contracción de la musculatura abdominal
Y en algunos pacientes se ha encontrado unas alteraciones del vaciamiento gástrico e igualmente un desplazamiento de la unión esófago-gástrica hacia el tórax, creando una especie de pseudohernia. Pero resumiendo, habrá un factor gatillo, una acción y un resultado. Ya mencionamos que el factor gatillo, condicionado por una condición que puede ser infecciosa o no infecciosa, una acción sobre todo a nivel del fundus gástrico, donde habrá una contracción voluntaria pero no intencional de la musculatura de la pared abdominal, aumentando una presión gástrica, y al final lo que el resultado será que el paciente va a quedar con una alteración en la sensación visceral y una pobre acomodación gástrica. Esto reflejado desde el punto de vista manométrico, encontraremos un aumento de la presión intragástrica por la contracción de esta musculatura abdominal, un aumento de una presión intratorácica negativa con relajaciones del esfínter esofágico inferior. Habrá un gradiente esófago gástrico permisivo con el retorno del contenido gástrico del esófago. Este estudio ya hace algunos años, donde se valoró simultáneamente por manometría y por estudios de fluoroscopía, se encontró que a nivel de la unión esófago-gástrica se movía hacia la cavidad abdominal dentro del tórax, creando una especie de pseudohernia, y que esto ocurría en milésimas de segundo. Igualmente se ha encontrado un aumento de la distribución y densidad de los mastocitos y eosinófilos antrales, que se necesitarán más estudios para ver el significado que tiene esto a nivel sobre todo del antral, en la sintomatología de los pacientes. Un aspecto importante desde el punto de vista del diagnóstico es que si se necesitarán pruebas diagnósticas para comprobar el síndrome de rumiación, la respuesta es que bastaría únicamente con una buena historia clínica y un examen físico. Pudiera ser de utilidad mirar al paciente mientras come en la clínica, a ver si ocurre el episodio de rumiación dentro de la clínica, y hacer fácilmente el diagnóstico. Y en caso tal de que se necesitarían pruebas, ¿en qué paciente y qué pruebas harían? Bueno, en aquel paciente que pudiera haber alguna duda porque esté deteriorándose, que haya una importante repercusión en su condición nutricional, que hubiese muchas comorbilidades que pudiera hacernos dudar de que se trate de esta entidad. ¿Y qué estudios se realizarían? Bueno, los que más se han estudiado o que se han hecho es la utilización de la manometría esofágica, la manometría antrodenal o un monitoreo de pH e impedancia. En cuanto a las opciones de tratamiento, son varias, sobre todo tratar de modificar con técnicas de comportamiento, respiración diafragmática, tratar todo lo que se refiere a las comorbilidades. Importante el tratamiento nutricional, ya sea intrahospitalario o ambulatorio, pero lo más importante, todo es darle seguridad y educar a esa familia, a ese paciente. Esto lo logramos, o se han visto mejores resultados cuando la familia adquiere un papel activo en el aprendizaje y la comprensión del tratamiento de la rumiación. Obviamente tratar los síntomas asociados, las comorbilidades, y quizás lo más importante y un poco más difícil es tratar de restablecer esa conexión cerebro-intestino. Volver a entrenar ese estómago para que retenga la comida nuevamente. Esto se puede lograr ofreciendo pequeñas cantidades y frecuentes de comida, un ritmo lento al comer, una buena postura y con relajación al estar comiendo, separar los líquidos de los sólidos y decirle al paciente que intente tragarse lo que está rumiando y las posibilidades que tenga. Y la respiración diafragmática, que debe ser individualizada. ¿Y por qué individualizada? Usted debe entrenar a ese paciente a cuándo debe comenzar, ya conociendo en qué tiempo es que comienza a rumiar. El paciente debe salir de su consultorio entrenado y decirle las ejecuciones que tiene que hacer en la casa, cuánto tiempo, y eso va a depender de qué tan severo sea el episodio de rumiación. En cuanto al tratamiento farmacológico, el más estudiado y el que nos vamos a referir es el uso del baclofen. Como sabemos, es un agonista del ácido gamma-aminobutírico que aumenta el tono del esfínter esofágico inferior, disminuyendo las relaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. El problema es que atraviesa la barrera hematoencefálica con efectos secundarios a nivel del sistema nervioso. Estudios importantes, sobre todo conociendo que una de las principales alteraciones en la fase acomodativa del fundus gástrico es con la neuromodulación a través de antidepresivos tricíclicos, especialmente el que más se ha estudiado es la amitriptilina,
mejorando las condiciones. Y en cuanto al seguimiento, va a depender mucho de que estemos todos compenetrados en el paciente, todo el equipo, los médicos, el nutriólogo, el psicoterapeuta, y va a depender igualmente de la intensidad de ese paciente, de la severidad, del compromiso de su estado nutricional. Solo así se pudiera mejorar o ser más breve el tratamiento de estos pacientes que pueden ser de forma ambulatoria o intrahospitalaria. Con esta reflexión termino agradeciendo nuevamente al comité organizador. Gracias por su atención.